Y si dimitiría. Aquí creo que de lo que se trata es de que el que la hace la pague. Bienvenidos una semana más a la lucha por el derecho, espacio de Libertad Constituyente Televisión, de este canal del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, destinado y cuya labor fundamental es procurar la hegemonía cultural o que ésta se extienda en nuestra sociedad, motivo por el cual, si les agrada este programa, les ruego que se suscriban, que le den al correspondiente me gusta y que lo compartan con sus amistades. Por supuesto, también que comenten, en tanto que ello ayuda a la difusión por sí solo, el famoso algoritmo, que no sé cómo funcionan, pero así me dicen. Es decir, que ustedes comenten, aunque sea para hacer comentarios que no sean benévolos, en cualquier caso, y como digo siempre, ayudan a pensar. Dicho esto, también, antes de empezar, no quería dejar de comentar el acto que tuvimos este 25, ayer, el día de ayer, el día domingo 25 de enero, con Jesús Palomar comentando su libro, presentando su libro, Cuadernos de un disidente, que fue una oportunidad magnífica, pues para esto mismo que les acabo de decir, para procurar la difusión de las ideas de la libertad política y para tener un encuentro entre aquellos a que nos preocupa su consecución y procuramos esa hegemonía cultural, ¿no? Fue algo, acto que estuvo muy bien, estábamos allí varias personas, varios asociados al Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, estuvo el propio autor naturalmente presentando su obra y respondiendo a todas las preguntas que se le hicieron, ¿no? Después continuamos, fuera un rato agradable de charla y algunos se quedaron a comer, que yo no tuve la oportunidad de hacerlo, pero como digo, estas cosas ayudan también a ponernos cara y como parte de la hegemonía cultural, el contacto social y directo, no solo a través de redes, pues favorece mucho pues la interacción necesaria para favorecer nuestras ideas. Dicho esto, vamos a comenzar con el tema que nos ocupa y que tiene que ser a la fuerza el accidente ferroviario de Adamuz, pero no desde el punto de vista de la todología rampante que campa a sus anchas, sobre todo por internet o con youtubers y en la televisión con tertulianos, sábelo todo, que se atreven a hacer unos juicios técnicos que yo, desde luego, carezco pues de los rudimentos científicos precisos para ello, máxime a estas alturas de la investigación. Lo que sí que me sirve, y desde el punto de vista de lo político o del análisis de la situación, es para distinguir unas cuestiones que son elementales, como son las diferencias existentes entre la responsabilidad penal y las responsabilidades políticas, en tanto que se vienen asimilando, de tal manera que los responsables políticos se escudan en la existencia o inexistencia de las responsabilidades penales para eludir las propias dentro del ejercicio de su cargo. Para esto vamos a utilizar, además, un vídeo que verán aquí en miniatura al lado, varias intervenciones del ministro titular del ramo, que son bastante significativas y son bastante expresivas de lo que quiero comentarles aquí. Creo que hablan en muchas ocasiones por sí solas, pero que y para eso estamos, merecen un comentario explicativo a las claras y ejemplificador de en qué se diferencian las responsabilidades políticas de las responsabilidades penales y por qué sin representación y sin independencia judicial, sobre todo, también sin separación de poderes, pero aquí lo más importante y lo clave es la independencia judicial y la representación, por qué no se pueden exigir responsabilidades políticas, aunque no existan responsabilidades penales o existiendo responsabilidades penales, a su vez también las políticas correspondientes de manera independiente. Pues vamos a empezar con este mix que tengo aquí del ministro don Óscar Puente. Vamos a ver un primer corte en el que comienza hablando precisamente de este asunto cuando se le pregunta por qué o si tiene intención de dimitir en algún momento. Vamos allá.
en 4 días tenemos respuestas. Y si dimitiría, ya he dicho, incluso lo he dicho públicamente, que desde mi punto de vista los parámetros de responsabilidad en un asunto de este calado se basan fundamentalmente en que quien resulte afectado por la responsabilidad haya contribuido por acción o por omisión a la causación del daño o a su agravamiento, ¿no? Si yo estuviera en esas circunstancias, asumiría mis responsabilidades. Sinceramente creo que no estoy. Respecto a si temo que el presidente del Gobierno me pida la dimisión, no lo temo, sinceramente, de producirse. Bueno, acabamos de ver cómo el señor ministro lo primero que hace es definir una responsabilidad penal, estrictamente penal, quien cause o quien contribuya dolosa o culposamente en este caso, a un delito de lesiones, podría ser, a un resultado lesivo, responde penalmente, efectivamente. Pero no tiene nada que ver eso con la responsabilidad política. La responsabilidad política es otra cosa. Lo que acabamos de ver es el ejemplo palmario de cómo se asimilan en nuestro régimen de poder actual las responsabilidades penales y las responsabilidades políticas. Hay que partir de la base de que en el estado de partidos se reacciona siempre con un reflejo automático como es el abrir una causa penal, lo que de oficio tiene que hacer un juez, o bien abrir una comisión o a la vez abrir una comisión parlamentaria. Bueno, veremos cómo la comisión parlamentaria va a venir también seguramente y veremos cómo nos sirve para nada. A eso lo vamos a dedicar más tarde porque el señor don Óscar Puente también hace mención a eso en estos cortes que tengo seleccionados aquí. Baste ahora decir que la responsabilidad penal es lo que acaba de definir como política Óscar Puente. Se rige por el principio de legalidad y exige la prueba de una conducta que sea típica, antijurídica y culpable o dolosa. Por eso tiene que ser declarada por un juez en un proceso judicial, penal, después de una instrucción prolija, en un proceso con todas las garantías para el justiciable, ¿no? Sin embargo, en la responsabilidad política esto no es así. No tiene ni siquiera que existir la negligencia, ni siquiera que sea individualizable a la persona que es responsable políticamente, y eso porque rige el principio de responsabilidad no culpable. Es decir, es una responsabilidad de carácter objetivo derivada ¿de qué? De un poder de decisión. No de actuación, sino de decisión. Si un sistema ferroviario funciona con unas infraestructuras deficientes, con sistemas de seguridad que no son los adecuados, con inversiones mal priorizadas o con una cadena de mando irresponsable, independientemente de que no haya objeto penal, sí que existe una responsabilidad política que recae sobre quienes han diseñado, quienes han dirigido, quienes han sostenido ese sistema. Es decir, la responsabilidad política deriva de la capacidad de decidir. Y para decidir es fundamental la representación. Evidentemente, cualquier sistema que se reclame democrático, y eso es una democracia, separación de poderes más principio representativo, la facultad de decidir deriva de la representación. Cuando no existe representación, es imposible discernir las responsabilidades políticas de las responsabilidades penales. De la misma manera, cuando todos los partidos políticos, esos órganos del Estado, incrustados en el Estado, deciden dirimir sus discrepancias políticas fuera del terreno político, sino en los juzgados, se produce una judicialización de la política, que no es sino la otra cara de la moneda de la politización de la justicia, de tal manera que al no existir esa independencia judicial, pues también es imposible discernir entre las responsabilidades políticas y las responsabilidades penales. En suma, la culpa de que no se pueda fácilmente hacer esa distinción es, uno, de la falta de representación y dos, de la falta de independencia judicial, manifestada en la judicialización de la política y la politización de la justicia.
Vamos a seguir ahora con otro corte en el que veremos cómo lo que hablábamos al principio, también en ausencia de democracia, es absolutamente inane la existencia de comisiones parlamentarias que se dedican a montar auténticos circos que no llevan a ningún lado. No conozco ninguna comisión parlamentaria que haya llegado a una conclusión. No se trata de un verdadero juicio político al representante, puesto que no existe esa representación, sino otra vez en la arena de la batalla política entre las facciones del Estado, que son los partidos políticos. Voy a irme, tengo aquí marcado el minuto 3, segundo 44, si me permiten un segundo, porque no estoy muy hábil yo con estas cosas de la técnica, a llegar a ese punto que les quiero comentar, y vean ustedes cómo el mismo protagonista, el señor Puente, pues compareciendo en una comisión parlamentaria que nada tiene que ver con esto, puesto que es anterior a estos hechos, se manifiesta o se deriva como sigue. De esta comisión 5 minutos. Aquí creo que de lo que se trata es de que el que la hace, la pague, sea quien sea. Perdonen. Quería ir antes, esto viene después. Me he equivocado, como les he dicho, les ruego disculpas. Es a partir del minuto 3:15, eso es otro corte que tenía. Es aquí. Vean qué es una comisión de investigación. Documentación. Pero usted sí sabe leer y escribir, ¿verdad? Enhorabuena, porque ya tendría trabajo en INECO. Porque por lo menos eso es lo único que le exigieron ustedes a la señorita. Oiga, un momento. Trabajar. ¿El señor presidente aquí está de adorno o qué? Porque esa señora me está interpelando desde el público constantemente y usted no le llama al orden. Yo estoy hablando con el señor Bernal. Señor ministro, lo veo a usted muy fuera de tono. Vamos a suspender esta comisión 5 minutos. Bueno, pues esto es una comisión de investigación. Así no se puede llegar al fondo de ningún asunto, como podrán fácilmente deducir. Las comisiones de investigación no son otra cosa que otra manera de hacer propaganda política por cada una de las facciones del Estado encarnadas en los partidos políticos, ¿no? Como digo, no sirven para llegar a responsabilidades penales, para eso están los jueces, que son los que tienen en casos como este discernir si hubo negligencia en el maquinista, si hubo un fallo humano, si hubo un incumplimiento de protocolo, si hubo un defecto de mantenimiento imputable a un responsable concreto. Eso se dirimirá en vía penal. La vía política, la responsabilidad política es otra cosa. Como he dicho antes, se deriva de la facultad de decisión. Y como no hay representación, no pueden exigirse responsabilidades derivadas de esa decisión, que naturalmente deviene irresponsable. Ahora sí, voy a poner el siguiente corte en el que veremos a lo que reducen también, y siguiendo al mismo sujeto de estudio que estábamos analizando ahora, el señor don Óscar Puente, cuál es el concepto que existe realmente de esa responsabilidad política, que se deriva simplemente, y como veremos, a dar cuenta ante quién, ante los ciudadanos, no, sino ante los propios partidos políticos, concretamente a aquellos que le han metido en la lista o le han puesto para el cargo determinado o designado, en este caso, como ministro del ramo. Vamos allá. Aquí creo que de lo que se trata es de que el que la hace, la pague, sea quien sea. Si José Luis la ha hecho, pues lo siento, que la pague. Lo siento, lo digo además con dolor de mi corazón por lo mucho que le he apreciado, ¿no? Pero es lo que hay, y si no la ha hecho, que no la pague. ¿O es que queremos que la pague si no la ha hecho? Yo no, yo quiero que se haga justicia. Con ya le invitaron ustedes a pagarla renunciando al acta de diputado. Desde el punto de vista político, sí. Ahí está la clave. Desde el punto de vista político, entiende que las responsabilidades políticas se solventan y se derivan con el hecho de que el partido que le puso en su lista o que le designó en este cargo para el cargo ministerial le pida que devuelva su escaño o le pida que dimita. Esto lo que nos deja a las claras ya no solo es la imposibilidad de discernir entre responsabilidades políticas y responsabilidades penales, sino en la misma ausencia de representación.
porque si son los electores quienes le pueden exigir que deje el escaño o que deje el ministerio, no. ¿Quién pide que devuelva el escaño? El partido, ergo a quién pertenece el escaño. En el caso del señor Ábalos, evidentemente al Partido Socialista. Esta es una declaración explícita de que no hay representación ciudadana, de que los gobernados no están representados en el Parlamento. En cuanto, ya no hablo de la condición de ministro del señor Ábalos, que es de quien está hablando el señor Puente, lo que hace eso es ya además descartar la existencia de separación de poderes, porque donde se ha visto que si hay separación de poderes entre ejecutivo y legislativo, un ministro sea a su vez parlamentario. Pero no solo eso, sino lo más importante, y en ese terreno de la representación, en esa representación, supuesta representación parlamentaria del señor Ábalos, si el PSOE es el que está reclamando para sí la devolución del escaño al señor Ábalos, es el máximo reconocimiento de que el escaño le pertenece al partido y no al representado, no al ciudadano, que no tiene ningún mecanismo para solicitar esa devolución, esa revocación del mandato de este señor. Pero ya no solo constante su mandato, sino, pongamos el caso, que no va a ser, pero que el señor Ábalos expiara sus penas de cara a quien la ha puesto en la lista, al señor Sánchez, y lo volviera a meter el año siguiente, porque por los azares del destino hubiera una sentencia absolutoria, no existir esta diferenciación entre responsabilidad política y responsabilidad penal, pongamos que por cualquier azar del destino, o hagamos ese ejercicio de política ficción, si el señor Sánchez quisiera, mañana mismo, en las próximas elecciones, le volvía a meter en la lista, si no fuera porque lo pagara el partido seguramente electoralmente. En definitiva, el escaño a quién pertenece. Pertenece al partido político. Bien, en consecuencia, lo que yo quería llegar, sin hacer un análisis de las causas del accidente ferroviario, es cómo esto nos muestra la imposibilidad de discernir entre responsabilidades políticas y responsabilidades penales. Y es imposible, y este es el resumen, por esas dos circunstancias que acabamos de decir. Porque no hay representación y la responsabilidad política depende de la decisión, no de la comisión de un delito, sino de quien tiene la capacidad de decidir, y no podemos hablar de democracia si quien decide no resulta elegido o a través del mecanismo de la representación. Y por otro lado, tampoco puede discernirse entre responsabilidades penales y responsabilidades políticas si no existe una auténtica independencia judicial en la cuya consecuencia fundamental es la judicialización de la política y la politización de la justicia. En resumen, y como frase final de todo esto, podemos decir clarísimamente que donde nadie responde políticamente, porque no se pueden discernir, como es el caso, las responsabilidades políticas, el poder político no gobierna, el poder político manda.